Un cordial saludo, soy Adatza Moreno Nieto, estudiante de Ingeniería Industrial. Hoy vengo a hablar sobre la violencia que vivimos a diario en nuestro entorno o en nuestra cotidianidad, que normalizamos como actos de benévolas eh, para satisfacción quizás del ser de otros. Eh, bueno, se hace imposible definir la violencia como tal, porque ningún estudio revela lo que es la violencia, ya sea física, verbal o psicológica, que la violencia pues sea de estas tres formas. Bueno, ¿dónde vivimos la violencia? Ya sea en nuestro entorno familiar, empresarial, estudiantil, el laboral, que es el mismo empresarial, el del Estado, en el país, en el mundo. Bueno, en todo lugar se puede vivir la violencia. Y vengo a hablarles sobre todos los tipos de violencia. La violencia de género, la violencia que vivimos en nuestras parejas, la violencia que vivimos en nuestro entorno familiar, que es terrible esa, por cierto. Eh, la violencia que vivimos incluso personalmente en nuestras batallas mentales de lo que nos han enseñado, lo que queremos, lo que nos han inculcado, lo que somos, lo que no, y este tipo de controversias que tenemos nosotros, más que todo esta juventud, los millennials, bueno, en estas etapas de la adolescencia. ¿Cómo se nos hace imposible definir la violencia si le preguntara a los presentes qué es la violencia? Podrían definirla como maltrato físico o maltrato psicológico, maltrato verbal o algún tipo de estas cosas. Nosotros vamos a ver la violencia referente a nuestras experiencias, a lo que nosotros hemos vivido. Sin embargo, en mi perspectiva, en mi consideración, yo creo que la violencia más difícil de llevar es la psicológica, porque la física o la verbal puede que no nos entre a afectar, simplemente son como palabras a oídos sordos, podría ser, o golpes que van a pasar seguramente con el tiempo, pero la psicológica va a entrar a crear traumas, si es en niños, que también los niños obviamente viven la violencia, le va a entrar a afectar en toda su vida por la inmadurez que estos manejan, cómo se les dice las cosas, cómo ellos las toman y este tipo de cosas. Sin contar las personas que no poseen recursos para ir a psicólogos, psiquiatras o este tipo de ayudas que nos hacen sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces, a veces es imposible simplemente que una persona salga de esa de en lo que se sumerge en ese tipo de pensamientos o de violencia que lo han llevado a vivir. Entonces se hace imposible que salga de este abismo, porque realmente es un abismo en el que uno entra y probablemente nunca salga, o salga con tipo de traumas, o salga con mañas, o coge algunos vicios para poder sobrellevar este tipo de cosas. Entonces voy a empezar por definir los tipos de violencia, cada uno donde se vive, las personas que pueden ser los atacados y los que atacan, y así. Entonces empezaré por la de pareja. Bueno, la de pareja normalmente es psicológica. Normalmente, ¿no? Porque obviamente en diferentes tipos de casos y demás que he visto, he evidenciado o he presenciado también, físico, como golpes por celos, por simplemente costumbres, más que todo son los hombres quienes los hacen a las mujeres, pero sin embargo también se ven este tipo de violencia en que las mujeres se lo hagan a los hombres. Es normal, el género simplemente no importa aquí. ¿Por qué digo que afecta más psicológicamente? Porque la pareja, en parte, cuando una persona es inmadura, pasa a ser como literalmente parte de uno, no un complemento ni nada de estas cosas, sino que se vuelve como la vida de tu pareja, se vuelve tu vida. Entonces, todo lo que digan pasa a afectar. Y si se vive en este tipo de inmadurez, entonces lo más probable es que va a afectar psicológicamente, va a caer en depresión, en ansiedad,
este tipo de trastornos que ya, bueno, ya pasa a ser un tema más psicológico. Pero bueno, se vivencia de este tipo de formas. Cabe resaltar que ya hay a nivel mundial eh, diferentes entidades que se me fue, castigan estos actos. La Policía Nacional, la Fiscalía, y hay líneas de atención para estos casos. Bueno, otro tipo de violencia que también es demasiado cruel es la familiar. Este tipo de violencia también afecta, más que todo sí, afecta psicológicamente, muy poco sí, físicamente, porque bueno, los golpes simplemente son lo de menos. Claro que he conocido niños que viven con traumas porque sus papás simplemente hacen golpearlos y no los educan. Entonces, literalmente son niños que viven en el vicio, eh, niños que viven en la drogadicción, en el alcoholismo, se refugian en estos actos. Entonces, por eso dicen que la familia es la base de todo principio para ser uno un ser bueno en la sociedad. La familia es el principio de la sociedad. Eh, Psicológicamente, la familia puede hacerte que uno se estanque, de que uno sea una persona tímida, de que afecten nuestra autoestima. Simplemente nos hacen unos seres oscuros, por decirlo así. Y bueno, y este tipo de cosas. Entonces, la familiar y la de pareja son similares, diría yo. Otra que hoy en día es muy latente es la violencia de género. De género se especifica como el feminismo, bueno, de género sería que nos están afectando a nosotras las mujeres. ¿Por qué las mujeres y no los hombres? Simplemente a veces los comentarios que hacen en la calle, como piropos y este tipo de cosas, o sea, pasan a afectarlo a uno psicológicamente. Las violaciones tan aterradoras que hoy en día se ven simplemente por una mujer usar una minifalda, o ni siquiera por usar minifalda, o sea, en países de culturas que tienen que vestirse completamente tapado de la cabeza a los pies, se ven violaciones. Hay datos sobre ello incluso. Esto entonces venía diciéndoles que, bueno, entonces reiteraré lo que les venía diciendo, que las cifras son demasiado alarmantes de las violaciones que a diario se viven y se normalizan como actos totalmente cotidianos en nuestra sociedad. Las mujeres hoy en día no pueden salir solas, hay líneas de atención por si pues alguien lo vienen siguiendo a uno, este tipo de cosas. Personalmente me da mucho temor el salir sola a la calle, porque simplemente como esta serie de lo que venía diciendo, de encadenamiento de piropos, este tipo de cosas, lo hacen volverse a uno una persona totalmente insegura de uno mismo, a tal punto de que uno se va caminando, comienza a ir mirando hacia atrás y lo van siguiendo, o este tipo de cosas. Entonces, los hombres deben entender que no necesitamos ese tipo de aprobación que ellos normalmente creen. Antes simplemente nos están causando daños. Yo siempre he pensado que este tipo de violencia se da por el machismo. Entonces, y el machismo siempre he creído que se hace en casa. Un hombre machista se hace en casa. Normalmente las mamás siempre mal acostumbran a los hijos varones, y normalmente yo lo vivo en mi hogar. Como que yo, por ser mujer, tengo menos permisividad en mucho tipo de cosas referente a mi hermano, o simplemente debo yo hacer trabajos del hogar y simplemente mi hermano no, por ser hombre. Obviamente al vivirlo en mi familia me afecta demasiado, y entonces
pues cuando veo a una persona en este tipo de situación, siempre intento aconsejarla. Personalmente se me van las palabras, normalmente me convertí en una persona muy libertina por ello. Bueno, libertina en el buen sentido de la palabra, en cuanto a que me gusta mucho ser libre, que no me digan nada y este tipo de cosas. Bueno, concluyendo, la violencia se vive en todo espacio, lugar, sitio del planeta. No hay forma para ello. Cabe decir de que si un día uno siente que le están violando los derechos o este tipo de cosas, debe acudir a buscar una ayuda. Yo siempre he creído que la ayuda que mejor uno puede recibir es la de una persona que lo escuche a uno y que lo aconseje y que lo haga sentir que uno no es el culpable. Muchas gracias.